A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día, y para todo el que me escucha, Shalom. Hoy me van a ver usando una pintura a la cual había dado por terminada, bueno, por egoísta, pero la verdad es que no quería revelarla completamente. Y hoy entendí que esta pintura era para los tiempos que estamos pasando. Es más, de ella hice varios devocionales, algunos los llamé Jesús leyendo realidad, le puse la mordedura de la serpiente, la cueva y otros más. Si quieres escuchar estos devocionales, puedes entrar al canal de YouTube que se llama Semilla Incorruptible y ahí los puedes buscar. Acuérdate de, si quieres seguir recibiendo estos devocionales, suscribirte al canal, darle clic a la campanita si sabrás cada vez que ponga un devocional nuevo y no te olvides de compartirlo. Te aseguro algo. Primeramente, no hago los devocionales ni por ser famosa, ni porque vaya a ganar dinero, nada de eso ni me mueve ni me interesa. Primeramente, no soy pintora, no soy pastora. Como lo dije en otro devocional, lo hago por obediencia y porque creo que de cierta manera Dios tiene un pacto conmigo como lo tiene con casi todos nosotros. Y créanme, cada vez que hago estos devocionales a veces me ha costado. Y me ha costado hacerlo hasta lágrimas. Porque a Satanás no le gusta que uno trabaje para Dios. Entonces siempre voy a tener una lucha con Satanás. Y creo que casi todo el que se dedica a dar la palabra de Dios. Pero es un mandamiento. Y se llama la Gran Comisión. Y el que no lo sepa, esto se encuentra en Mateo 9, de 35-38. Cuando Jesús hablaba de la mies. ¿Y qué cosa es la mies? La mies no es otra que el trigo. Él usó esta parábola para hablarle a sus discípulos porque ellos conocían de cómo el trigo cuando está maduro está listo para ser recogido. Y él dice así en el versículo 35. Recorría Jesús toda la ciudad y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparados y dispersas como ovejas que no tenían pastor. Aquí se ve Jesús teniendo compasión de las personas. Las ovejas, recuerden otro devocional que les hice, es comparado con las personas, ¿no? Y Jesús tuvo compasión de que todas iban sin pastor y perdiéndose. En ocasiones te puede costar la muerte. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies, que envíe obreros a su mies. ¿Que esto qué quiere decir? Que oremos a Dios para que Él mande obreros. ¿Y quiénes son los obreros? Los obreros eres tú que me escuchas, no solamente el pastor, somos todos. Y lo puedes compartir de diferentes maneras, el Evangelio. Desde dando caridad y teniendo compasión de otro, hasta compartiéndole a alguien y teniendo compasión de que hay sanación, hay salvación y hay perdón de pecado en Jesús. En fin, hoy quiero comenzar el devocional con un recuerdo que me trajo hoy de cuando era niña. No sé si eres hombre o mujer, o si de pronto eres un adolescente y quizás de esta generación y no tengas ni idea de lo que voy a hablar. Por eso te voy a explicar un poquito. Sé que esta generación usan teléfonos o tablets, pero de pequeña, en mi país, fui muy afortunada porque a pesar de no tener juguetes, siempre nos pasábamos, tiempo afuera, jugando afuera. Y resulta que mi hermana era más pequeño que yo y jugábamos a las bolas, no sé cómo le dirán en tu país, creo que hay lugares por ahí que le dicen canica, en inglés le llaman marble ball, son las pelotitas como chiquitas de marble, no sé cómo decirlo, como de cristal. En fin, este juego en los niños en Cuba, era más bien para los varones, pero como no teníamos muchos juguetes, pues yo tenía este hermano menor, pues jugaba con él. A mí de pequeña siempre me ha gustado mucho el color rojo, es más, es uno de mis colores preferidos.
Y dentro de esas bolitas que teníamos había una que era roja. Esta bolita era la más rota de todas. O sea, no era la perfecta, estaba rota, le faltaban pedacitos, pero a mí me encantaba. Y al inicio mi hermano y un amiguito que él tenía se burlaban de mí porque me decían que yo tomaba esa bolita roja y que estaba toda partida. Pero yo decía que esa bolita era roja como la sangre y que con ella yo siempre iba a ganar y que yo ganaba con ella. Te podrás imaginar que al principio se reían de mí, pero en fin. Cada vez que usaba esa bolita roja, siempre quimbaba. ¿Y qué cosa quiere decir quimbar? Bueno, es sencillamente como darle a las horas bolas, ¿no? Y tenía muy buena puntería. Pero siempre yo lo hacía con esa bolita roja. Así que como niños al fin, ellos llegaron a pensar que esa bolita roja era de verdad que me daba suerte. Y enseguida empezaron a tratar de quitármela. Ya sea cuando perdía me hacían que yo pagara con esa bolita roja, o a veces empezaban primeros que me decían, no, hoy me toca a mí la bolita roja, y siempre estábamos fajados por la bolita roja. En fin, esta historia te la voy a dejar para el final, pero quiero dejarte pensando con algo que te haya recordado de tu niñez, que te haya marcado en algún momento de tu vida y que cuando empiezas a recordar, hay alguien que dice que recordar es volver a vivir. Y hoy me vine a esa memoria y dije, ¿sabes qué? Lo voy a usar para este devocional. Les voy a leer Mateo 9, de 9 al 13. Mateo 9, 9 al 13 se encuentra también en Lucas y se encuentra también en Marcos. Y dice que pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y con sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia. Y misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Aquí Jesús dejó bien claro a lo que él había venido a la tierra, o sea, a llamar a los pecadores, e hizo hincapié de que tuviéramos misericordias de ellos. Pero ¿qué pasa? Que a veces se nos olvida a qué fue lo que vino Jesús a la tierra. Y este devocional lo llamé de la cueva al camino dorado. ¿Y qué es la cueva? En otro devocional les expliqué cómo Elías se había metido en la cueva por depresión. Pero luego, mirando la Biblia, me di cuenta que la cueva es usado mucho en la Biblia y siempre es usado como ¿qué? Como un método de refugio. Es algo que es usado cuando las personas huían, se escondían en una cueva. Tenemos a David, que cuando fue perseguido por Saúl, ¿a dónde corrió? A una cueva. En el libro de Jueces, cuando los madianitas perseguían al pueblo de Israel, estos se escondían en cuevas. En 1 Samuel 13 tenemos al pueblo de Israel escondiéndose en una cueva. En 1 Reyes 18:4 vemos a Abdías escondiendo a 100 profetas en cuevas. ¿Por qué? Porque tenían miedo de Jezabel. Y si buscas, vas a ver muchos otros versículos de que las personas cuando tenían miedo iban y se escondían en cuevas. Y esto me hizo profundizar un poquito sobre la cueva. La cueva, ¿qué significa? Un lugar oscuro, sin comodidades. Las personas se esconden por miedo. ¿Y alguna vez te has sentido miedo de algo o de alguien? ¿Qué te hace el miedo? Te paraliza, ¿verdad? ¿Sabes cuál es la primera vez que en la Biblia se habló de miedo? Te cuento.
En Génesis, cuando Adán y Eva pecaron, dice la palabra de Dios que corrieron a esconderse de Dios. ¿Y por qué? Porque dice que tenían miedo. ¿Sabes que en la Biblia hay casi 365 versículos? Hay personas que dicen que son 365. Yo encontré muchos, no los conté hasta 365. Donde se habla del miedo o del temor. Es casi que como un versículo por día. ¿Y por qué crees que Dios pondría tanta énfasis en tratar del miedo? Yo creo que es bien sencillo. Porque ahí como entró el miedo en el jardín del Edén, junto con el pecado, es un arma que Satanás también usa para paralizarnos, para que tu fe falle, para luego él ir de chismoso y acusador con el Padre. Y la única manera que tenemos de vencer ese miedo es por la fe. Y dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces no sé a qué le tengas miedo, si es a algo o a alguien. ¿Sabes que hay muchos tipos de miedo? En cierta ocasión me di cuenta yo que yo tenía miedo escénico. Y a veces me decía yo misma que era porque era, no sé, tímida. Me justificaba. Yo nací así, está bien, me paralizo cuando voy a hablar en público. Y en cierta ocasión, en un lugar donde servía, me mandaron a pararme en público y hacer solamente un saludo. Estuve ayunando 3 días. Y tuve que enfrentar los miedos. Y ese día me sentí como tan bien de poderlo haber hecho. Y me di cuenta que Satanás usa el miedo para paralizar a las personas, de una manera o de otra. Y hay tantos tipos de miedos. Miedo, ahora mismo como está la gente a las pandemias. Miedo a las enfermedades. Miedo a perder un empleo. Miedo a perder un familiar querido. Miedo a la muerte. Miedo a las arañas, a las alturas. Miedo a un problema. Miedo a no ser lo suficiente. Miedo a ir a la cárcel. Miedo al público. Miedo a la sangre. En fin. Hay tantos tipos de miedo. ¿Y cuál es el antídoto? La palabra de Dios. ¿Sabías que en la Biblia, de estos 365 versículos que se habla sobre el miedo, te voy a contar algunos solamente? Puedes buscarlo. Y si los buscas, verás que hay un versículo, una promesa para cada miedo. En Isaías 41:10 dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. No te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor nos manda a decir que no temas por lo que estés pasando, sea lo que sea. Él nos tiene en la palma de sus manos. Él nos dará la victoria. En Josué el Señor dice: yo te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Ahí el miedo está como una orden. El Señor está diciendo: no tengas miedo. Pero además de eso dice que no se desanime, que sea valiente y que Él lo va a acompañar a donde quiera que vaya. En Isaías 41:3 dice: porque yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. De nuevo, Él nos sostiene de la mano derecha. Él dice: no temas porque yo te ayudaré. ¿Tienes un problema hoy? Él dice: yo te ayudaré. ¿Tienes un problema con el trabajo? Él dice también que Él es nuestro proveedor. En el Salmo 27:1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Busqué al Señor y Él me respondió. Me libró de todos mis temores. Salmo 34:4.
busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Y como les mencioné antes, hay veces que salirse de la cueva, hay veces que salirse de la oscuridad, porque el Señor dice que somos luz y Él nos habla no solamente a nosotros, Él nos habla también para que después tengamos misericordia de aquellos que están donde nosotros también estuvimos un día. No es para que veas a los demás con desánimo o digas, mira mira aquel, mira cómo se cayó. En Cuba decimos que hay personas que le gustan hacer leña del árbol caído. Recuerda que no hay lengua que se levante en contra de otro que Dios no castiga. Entonces Él nos manda a tener misericordia. Él dice que Él vino a buscar lo que estaba perdido. El Señor a veces tiene que desbaratar nuestras cuevas, sacarnos de las cuevas, obligados prácticamente, porque queremos quedarnos ahí por el miedo. Y por eso hice esta pintura y vi que la persona que estaba dentro de la cueva orando la borré y la quité. Porque en esta visión a mí me sacaban de la cueva y me enseñaban algo diferente. Quiero leerles Salmos 34:4, Deuteronomio 31:8, que dice, el Señor mismo marchará al frente de ti y estará contigo. Nunca te dejará ni te abandonará. No temas ni desmayes. El Señor abre camino donde no los hay. Y dice Romanos 8:15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclaviza al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Como les he dicho en otros devocionales, Abba, Padre quiere decir papito. Este camino que me llevaban a mí se empezaba a poner lleno de flores, todo bello. Y de pronto se abría entre las montañas, entre los bosques, pasaba por llanuras y el camino se empezaba a poner completamente dorado. Y yo preguntaba, ¿qué tenía que hacer para caminar en ese camino dorado? Tonta yo. Lo único que tenía que hacer para caminar por ese camino dorado no era nada. No hay nada ni que tú ni yo podamos hacer para merecer estar en un camino dorado. Me di cuenta que el camino se iluminaba y era por la luz que provenía de algo. Y al mirar arriba, vi a Jesús. Sus ojos eran los que iluminaban el camino. Pero lo vi como cuando lo estaban crucificando, lleno de sangre, completo amolado. Sus gotas de sangre caían por todos los lados. No es ni la mitad de lo que lo estoy pintando, pues no quería recordar ese evento. La verdad me asusté tanto que abrí los ojos y me desperté. Pero eso me hizo entender esta pintura. No hay nada ni que usted ni yo podamos hacer para merecer nada, absolutamente nada. Dice en Efesios 2, del 4 al 5, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecado. Por gracias ustedes han sido salvados. Por gracia hemos sido salvados. Por gracia y por su misericordia. Por eso es que Él decía que teníamos que tener misericordia con los demás, porque tuvo misericordia para con nosotros. Porque fue solamente por su sangre que podemos vencer. En Lucas 18:30 dice así, tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, para que usted y yo podamos vivir, para que usted y yo, a través de su sangre derramada en esa cruz, podamos caminar por ese camino dorado. Esa bolita roja que al principio ganaba de niña,
que decía que era por la sangre, creo que era mi Jesús. Yo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, pero hoy reflexionando en mi pasado, me puse a pensar que solamente a través de la sangre de Jesús podemos tener la salvación, podemos tener el perdón de pecado y podemos vencer a Satanás. Mira lo que dice en Apocalipsis 12:12, del 10 al 12. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, ha sido arrojado. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. Tremendo. El acusador, que es Satanás, dice que fue vencido por la sangre del Cordero inmolado. Y fíjate lo que él hacía: acusar antes del Padre todas las cosas que hacíamos. Y sin embargo, solamente a través de esa sangre preciosa pudimos ganarlo. Que Dios te bendiga, que te cuide, que te guarde, que te proteja, que tenga de ti misericordia, que te acuerdes que tienes que salirte de la cueva y que para caminar por esos caminos dorados solamente hay una forma de vencer al enemigo. Fija tu mirada en Jesús y en la sangre que derramó por ti y por mí. Que Dios te bendiga y te dé shalom. Recuerda de compartir este devocional si te sirvió y nos vemos en el próximo. Chao, shalom, paz.